Lectura de la profecía de Amós. Así dice el Señor: aquel día levantaré la tienda caída de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas como en otros tiempos, para que posean las primicias de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que el que ara sigue de cerca al segador, el que pisa las uvas al sembrador. Los montes manarán vino y fluirán los collados. Haré volver los cautivos de Israel, edificarán ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su campo y no serán arrancados del campo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, a los que se convierten de corazón. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Dios anuncia la paz a su pueblo. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, hermanos. Seguimos en esta enseñanza del Evangelio según San Mateo en el capítulo 9 y estamos ya contemplando los últimos versículos que contemplaremos este año de la profecía de Amós, también en el capítulo 9. Y el hilo conductor entre las lecturas, creo que es bueno señalarlo, y es que el Señor viene a salvarnos, viene a hacernos de nuevo, viene a traer el reino. Y por eso es que luego de las duras amonestaciones de Amós,
Amós trae las últimas palabras de consuelo. Dice: haré volver los cautivos de Israel, edificarán ciudades destruidas y las habitarán. Antes les había dicho: se irán al destierro, ya no quedará nada, serán asesinados. Al sacerdote le había dicho que su mujer iba a ser infiel y que iban a morir. Y ahora el Señor consuela. Es decir, entender la profecía en el Antiguo Testamento, primero, que no puede leerse pasajes sueltos. Segundo, que tiene que leerse desde Jesucristo. Y tercero, siempre es victoria porque Jesucristo ya venció. Pero ocurre que nosotros podemos no darnos cuenta que vivimos como si el Señor no hubiera vencido. Y eso es muy común, muy frecuente, y por esa razón cada uno de nosotros tiene que preguntarnos si estamos viviendo el reino de Dios o estamos atados a las cosas del pasado. El Señor ahora es muy enfático y yo quisiera que juntos tratemos de compartir esta enseñanza en este pasaje del Evangelio, capítulo 9 de San Mateo, y que al final dice el Señor: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque se revientan los odres. Y puede ocurrir que nosotros seamos esos odres viejos donde el Señor nos da su palabra y nosotros seguimos atados. En mi experiencia personal y de lo que observo, yo diría eso está ocurriendo de manera muy extendida dentro de la iglesia, y por eso esto conviene leerlo con cuidado, alimentarnos con esta palabra. Para eso hay que entender las lecturas inmediatas anteriores, porque estamos leyendo el capítulo 9 de San Mateo y los otros capítulos de San Mateo a partir del capítulo 5, casi todos los versículos, muy pocos versículos no hemos leído, pero el capítulo 9 lo estamos leyendo versículo tras versículo. Y claro, lo que se nos enseña hoy está en relación a las lecturas anteriores. Si yo no las tengo en mente, me es difícil entender. Brevemente, porque no podemos repetir todo, este capítulo 9 empieza con Jesús llegando de la otra orilla, está en Cafarnaúm y le llevan un paralítico. Jesús le dice a ese paralítico: tus pecados te son perdonados. Y los que están alrededor, se nos dice, escribas, fariseos, murmuran en su corazón diciendo: ¿quién es este que perdona pecados? Y Jesús, para que sepan que Él es Dios, que tiene el poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico: toma tu camilla y anda. Ese paralítico somos todos los seres humanos, que muchas veces nos quedamos postrados y no seguimos al Señor y no nos damos cuenta. La raíz es el pecado, pero nosotros generalmente del pecado solo vemos lo externo, las ramas, y a veces solo podamos las ramas de nuestro pecado, que es como hierba mala, y vuelven a crecer una y otra vez. Y claro, es porque no nos damos cuenta que el pecado tiene una raíz, y la raíz es que nosotros, heridos por el pecado, queremos ocupar el lugar de Dios. Eso se llama soberbia. La soberbia es algo interior. Puede tener manifestaciones, y de hecho tiene muchas manifestaciones exteriores, pero yo tengo que saber que la soberbia es creer que yo soy Dios y Jesucristo no cuenta, los utilizo. Ese es nuestro pecado. ¿De quién? De todos los seres humanos.
de nosotros aquí presentes también sí, sin excepción, rotundamente, pero no nos damos cuenta. Hasta que no nos demos cuenta, nosotros seguiremos dando vueltas sobre lo mismo. Y claro, no nos gusta que nos digan eso. Nos parece demasiado terrible porque nosotros decimos, pero yo amo a Dios. No. Si lo amáramos, seríamos santos y ya probablemente no estaríamos acá. Eso diríamos como premisa general para entender la enseñanza de San Mateo en estos pasajes del capítulo 9 que empiezan por la curación de ese paralítico. Representa al pueblo de la primera alianza, también al pueblo de la nueva alianza, hasta que no nos demos cuenta cuál es el pecado. Pero darme cuenta que ese es mi pecado no significa que se me quite el pecado. De ahí en adelante yo ya sé por qué se me cruzan esos pensamientos, por qué se me cruzan esos gestos, esas miradas. Eso no depende de ninguna otra criatura, no depende de las personas que tengo frente, no depende de esta persona que hace esto, que hace lo otro, que me molesta, que me incomoda, que es flojo, que es mentiroso, lo que fuera. Eso es algo que tiene que ver de la relación de cada criatura humana con Dios. Lo que ocurre en las relaciones con las otras criaturas humanas son las manifestaciones de ese pecado y me ayudan a darme cuenta que ese pecado todavía no está curado. Como cuando uno empieza un tratamiento médico. Vamos a poner ese ejemplo porque puede ayudar a entender. A veces el médico ni las personas saben cuál es el diagnóstico. Y entonces empiezan a querer hacer una cosa, otra cosa. Si la enfermedad es grave, no se va a curar, por supuesto, y se va a agravar. Veía nomás hace poco a una persona, brevemente para explicarles algo que pueda ayudar a entender esto. Esta persona está muy gravemente enferma, pero ese problema le empezó hace pocos meses. Hasta diciembre del año pasado esta persona parecía sana. Y empezó su problema con unas molestias relativamente leves, dolores, molestias que tenía. Y entonces empiezan los médicos, exámenes aquí o allá, y entonces encuentran que tiene una masa en el abdomen. Los cirujanos ven la masa y dicen, hay que sacar la masa. Vamos a hacer una biopsia. Y resulta, le quitan la masa, hacen la biopsia. Por alguna razón no queda clara los resultados de la biopsia. Resulta que esta persona no solo no se cura, sino se agrava. Resulta que finalmente, para no ser larga la historia, porque no se trata de hablar de un caso médico, clínico, esta persona tiene un linfoma no Hodgkin. Y claro, si ustedes saben algo de esos linfomas, pero si no lo saben, no se preocupen, se los digo, esos linfomas no se operan. Esas masas no se operan, esas masas, la medicina ya aprendió hace tiempo que necesitan quimioterapia. Si se operan es peor, porque se extiende por todas partes. Y efectivamente así le pasó a esta persona. Y entonces, claro, ocurre muchas veces así. Nosotros no nos damos cuenta cuál es la raíz de nuestro pecado, solo vemos los síntomas y decimos, ay, mi carácter, soy renegón, soy impaciente, soy aquí, allá, esta persona, mira lo que me dice, me hace renegar. Esos solo son síntomas. El problema no es otra persona, el problema está en cada uno de nosotros, también en la otra persona, por supuesto. Y el problema es que yo estoy ocupando el lugar de Dios. Y me tengo que dar cuenta, porque si no me doy cuenta,
entre comillas, voy a la confesión, vengo a misa, empiezo a hacer cosas en la parroquia, en el templo, me hago cura y sigo con el problema, sigo avanzando. Y entonces, hasta que no me dé cuenta, yo no puedo empezar la curación definitiva que solo lo hace Dios. Me doy cuenta en la oración, me doy cuenta en la escucha de la palabra de Dios, me doy cuenta en la historia del pueblo de la primera alianza, me doy cuenta en lo que enseñan los profetas, me doy cuenta sobre todo en la persona de Jesucristo, en sus apóstoles, en la iglesia. Pero si no me doy cuenta, estaré muy lejos del Señor creyendo que estoy cerca. Y entonces luego de esta curación, al salir de la sinagoga donde se produce la curación del paralítico, aparece la historia de Mateo. El Señor lo ve a Mateo, le dice, levántate, lo mira, lo sigue, y Mateo organiza una cena en su casa. Ese era el pasaje que veíamos el día de ayer. Y en esa cena están los fariseos, nuevamente, están en todas partes. Eso es para ver que nosotros somos fariseos también. Y entonces los fariseos empiezan a decirle a los discípulos de Jesús, este come con pecadores. Jesús le va a decir, no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. No saben que es misericordia, misericordia quiero, no sacrificios. No entienden. Pero ahí en esa misma cena, este es el pasaje de hoy, además de esos fariseos, además de los discípulos de Jesús, hay discípulos de Juan Bautista que ya están empezando a seguir a Jesús, porque Juan Bautista ya ha sido decapitado, ya lo han matado. Ellos están viviendo el duelo, están tristes. Siguen a Jesús, pero todavía probablemente tenían apego a Juan y lo seguían, pero veían con nostalgia las enseñanzas de Juan. Y ellos le hacen otra pregunta ahora. Ya no le dicen ¿por qué comes con pecadores?, sino ellos le dicen ¿por qué no ayunan tus discípulos? No le dicen ¿por qué no ayunas tú?, sino tus discípulos. Y Jesús revela algo muy importante, que no ayunan porque nadie ayuna cuando está con el novio, en las bodas del novio. Si nosotros buscamos el Evangelio según San Juan, los últimos versículos en el capítulo 3, ocurre una escena parecida. Los discípulos de Juan, todavía está Juan vivo, le van a decir a Juan, a ese a quien bautizaste está bautizando en el otro lado. Le está siguiendo mucha gente, una especie de celos. Y Juan les dice, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio, conviene que él crezca y yo disminuya. Eso alude a la soberbia. Juan lo sabe y sabe que la soberbia se vence con la muerte. Y la muerte no es un evento que ocurre al final de nuestros días solamente. La muerte es algo cotidiano. Todos los días el Señor me prepara para ese momento supremo, y ese momento supremo es para que yo sea verdaderamente humilde, vuelva al polvo, y por eso necesito descubrir el reino de Dios, cómo obra Dios en nosotros, obra en mí, en cada persona. Para eso vengo a misa, para eso hago oración, para eso es la Sagrada Escritura. Y entonces, claro, todavía no hay luto, porque no se ha producido el evento de que se lleven al novio. Jesús está aludiendo a su pasión, muerte y resurrección, porque ellos estaban en la última cena, no entendieron nada,
y se van al huerto a hacer oración, no hacen oración, no entienden nada y se llevan al novio. Lo juzgan, lo crucifican, muere, lo sepultan, pero resucita. De alguna manera Amós lo veía en esa vuelta del reino de Israel. Dicho sea de paso, todavía eso no ha ocurrido. Esas tribus para el pueblo de la primera alianza, las 10 tribus del reino del norte son tribus perdidas, pero no significa que no se va a cumplir. Ahora tratemos de aplicar esto y especialmente al tema del ayuno. Esta lectura, fragmento de esta lectura de hoy, nosotros lo hemos tenido en el miércoles, en las semanas de Cuaresma, la primera semana, se nos ha hablado de este mismo pasaje, pero fragmentos más breves, solo en relación al ayuno. Entendamos el ayuno. Jesucristo hoy nos explica qué es el ayuno. El ayuno es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios no esté en mi vida, yo estoy de luto. Eso se llama pecado. Sin embargo, nosotros somos pecadores, redimidos. Eso significa que a esos pecadores redimidos ha venido el Señor, ha venido el reino. El Señor está dentro de nosotros. Lo que nosotros tenemos que es escucharlo y obedecerlo. Pero el ruido impide que lo escuchemos y que lo obedezcamos. El ruido no es la música que hay fuera, no son los ruidos exteriores. El ruido es no escuchar al Señor. Y no escuchamos al Señor porque nosotros, voy a decirlo de manera breve, no lo queremos escuchar, no nos da la gana. ¿Y por qué no nos da la gana? Por la soberbia. Y entonces nos inventamos, o mejor, el demonio nos engaña y nos hace creer, no, el problema no eres tú, el problema son los demás. Esta persona que no te gusta, que te distrae en la misa, que hace esta cosa, que hace esta otra cosa. El problema es que no tienes salud, el problema es que tu familia está dividida, el problema es que te falta dinero, lo que fuera. Siempre el problema fuera, no en mi corazón, siempre dependiendo de otras personas. Hasta que yo no salga de esa trampa, yo no le abro la puerta de mi corazón al Señor, y el Señor no me puede ayudar porque no lo escucho para que me cure la soberbia. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de esto? Porque estoy volcado al exterior. Pero eso no solo le pasaba a los fariseos, que tenían eso claramente, el Señor lo denuncia. También le está pasando a los discípulos de Juan. A los discípulos de Juan les está pasando, a pesar de que las enseñanzas de Juan los debieran de haber preparado. Para el caso nuestro, la Cuaresma nos debería de haber servido, pero ¿por qué no les sirve? Porque ellos tienen apegos. Es decir, la otra manera de no descubrir la soberbia son los apegos. Los apegos es el amor a las criaturas, a las cosas creadas. Las criaturas son buenas, el amor a nuestra familia, a la belleza de la naturaleza, hay que cuidarlo, por supuesto que sí. Pero cuando yo pongo por encima las criaturas a Dios, que era lo que le pasaba a los discípulos de Juan, yo puedo creer que las cosas dependen más de lo que yo hago que de lo que Dios hace. Y entonces los discípulos de Juan ayunaban 2 veces por semana, igual que los fariseos. Claro, seguro de ustedes, yo supongo que si alguien ayuna 2 veces por semana,
Es 1 o 2, no creo que más. De repente ninguno. Pero ¿qué es el ayuno? El ayuno es tomar conciencia de mi pecado. Tomo conciencia de que vengo a misa, escucho la palabra, comulgo con el cuerpo y la cabeza y no lo recibo. Eso es parecido, disculpen los ejemplos biomédicos, a la diabetes. El problema del diabético no es que le falta azúcar en la sangre, por el contrario, tiene mucha azúcar en la sangre, pero donde tiene que estar, en las células, no tiene. La tiene en el lugar equivocado. Igual nosotros, hasta que no nos demos cuenta cuál es el problema, nos escondemos haciendo cosas. Entonces la gente cae en disfraces de devoción, disfraces de piedad, eso se llama devocionismo, y entonces quieren hacer cosas. Y una persona que hace cosas, sea en el mundo, sea en las cosas de Dios, uno se va a sentir que es importante porque hace más cosas, porque se compara. Oye, yo hago todo esto, el otro no hace como yo soy mejor. Pero puede ser que no estoy haciendo la voluntad de Dios. El Señor no reina en mí. ¿Y cómo hago para que el Señor reine en mí entonces? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta es una: le tengo que creer al Señor. No son activismos míos, es crecer en la fe. Y si es que yo me doy cuenta que ese es mi estado, que estoy postrado, que pasan los años y sigo igual, tengo que decirle al Señor: Señor, aumenta mi fe. El problema está en mí. Creía que el problema estaba afuera. San Agustín lo descubrió. Todos los santos lo tienen que descubrir. Y nos lo enseña la Iglesia y nos lo enseñan los santos. Y él tiene una frase: te buscaba por fuera, tú estabas en mí. El Señor está en nosotros. No tenemos que hacer muchas cosas, lo tenemos que atender, lo tenemos que escuchar. Hasta que eso nos sea claro, nosotros estaremos dispersos. Muchas cosas nos distraerán y no nos daremos cuenta que en realidad todavía no conocemos al Señor. Pidamos que hoy el Señor misericordioso nos cure, nos sane, nos haga tomar conciencia de esa realidad, pero con la esperanza firme de que el Señor ya venció y Él quiere que también nosotros venzamos. Es decir, que el Señor nos haga transitar por el camino de la humildad, que es lo que menos nos gusta. Que nuestra Madre Santísima, Santa María Goretti y la multitud de santos en el cielo nos ayuden con su oración poderosa. Que así sea. Y ahora, queridos hermanos, porque tenemos tantas heridas tan profundas en nuestro corazón, el Señor misericordioso que ha venido a curar a los enfermos, a los pecadores, no a los sanos, no a los justos, que en realidad no lo somos, si alguien creyera que así fuera, va a administrar este sacramento a través de su iglesia, el sacramento de la unción de los enfermos, para que tomemos conciencia que nuestro problema más grave no son las enfermedades físicas, que son males que no vienen de Dios y que el Señor quiere que superemos, que nuestros problemas mayores no son los problemas de relación con las criaturas humanas, sino nuestra relación con Él, que nos sigue esperando. Él viene para curarnos, para sanarnos, para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.